Bien, de las cosas más terribles que yo viví, de las cosas más tristes que yo viví con lo de RCN, no es que me hayan sacado a la iglesia y le hayan tirado la puerta por la cara. Lo que sufrí es ver cómo cuántos enfermos, cuántas personas en los campos que un sacerdote no puede llegar, y sé de muchas veredas que se reunían, ponían su televisor a escuchar la Santa Misa. No un curachucho, es la Santa Misa, era la Santa Misa. Eso sí que me causaba a mí tristeza y dolor. Lo que usted está diciendo, me parece que ahí tiene sentido también el transmitir y el llevar ese mensaje y esa celebración, ese encuentro por excelencia a los que sufren. Y una palabrita para los televidentes que llamaron antes, que me hacían un llamado a los curas. Recibo el jalón de orejas, voy a recibir el jalón de orejas. ¿Qué nos está pasando a los curas? Que no estamos poniendo orden en la casa, como la mamá no permite que se le suba al niño a la mesa. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que pasen cosas dentro de la celebración? Pero creo que es trabajo de todos, es compromiso de todos, porque la casa del Señor la tenemos que cuidar todos, la vamos a cuidar todos. Mire, padre, también con el señor que acaba de llamar, con Fernando, muy loable que escuche la Eucaristía desde su casa, pero también sería bueno que le preguntara al sacerdote de su comunidad qué días pasa de casa en casa llevando la Eucaristía, porque complementa perfectamente ese acto y ese sacrificio, porque se queda con una parte, y es que puede hacer la comunión espiritual, pero no está recibiendo el cuerpo como tal. Pero sé que uno de los deberes, sino obligaciones que tienen los sacerdotes, es ir de casa en casa visitando a los enfermos y llevando la Eucaristía. ¿O no, padre? El sagrario brota, precisamente, el sagrario nace de cada Eucaristía, y el sagrario nace el viático para llevárselo a los enfermos y para la adoración. Impedidos, sí, claro. Sí. Enfermos e impedidos. Qué importante. Bueno, ¿hay otra llamada? No, señor, bueno, pero entonces, doctor, si me permite, me gustaría tener el testimonio de don Fernando, entonces le voy a pedir que internamente me deje su número telefónico, luego le explicaré. Pero ya me dicen que tenemos otra llamada. Bueno. Está Manuel en la línea, nos está llamando desde aquí, desde Bogotá. Manuel, buenas noches. Manuel. Sí, aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante con su pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor Gará, buenas noches. Buenas noches. Padre Chucho, buenas noches. Muy buenas noches. Para felicitarlos por su programa, es excelente. Padre Chucho, su coronilla de la misericordia, cada día la sigo con muchísima devoción. Usted no se imagina la multiplicación de la fe a través suya. Que sea para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Me alegra, porque eso es lo que quiere Dios y eso es lo que le gusta a Dios. Si ustedes me dijeran, ay, padre Chucho, ¿usted qué quiere si va a mi casa? Yo digo, de pronto yo quiero un sancochito de gallina. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Dios quiere, yo quiero misericordia, misericordia. Y lo tenemos allí en la coronilla, pero precisamente la misericordia se derrama aquí en este sacramento eucarístico. Muchas gracias, Manuel. Bueno, entonces me vas a leer ahora una cosita que yo dije. Cuando uno come algo, esa era la idea que tenían los antiguos, que si uno come algo se transforma en aquello que come. Dime qué comes y te diré quién eres. Los caníbales incluso tenían la idea de que si comían carne de león se volvían leones, el otro se volvía tigre. Bueno, en cierto modo, aquí hay algo por el estilo. No se me van a escandalizar. Mire lo que dice Juanito. A ver, en la primera carta 3:2. En la primera de Juan dice: queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que nos hizo, dice el Génesis, a imagen y semejanza de Él. Imagen es el punto de partida. Nos dio libertad, nos dio inteligencia. Semejanza, el punto de llegada, al final. Bueno, y seguirle a esa semejanza, como dice Juan, es que ver a Dios es transformarse en Dios. Eso es así. Y sin más cosas. Por eso, cuando Moisés hablaba con papá lindo ahí arriba, tenía que cubrirse. Entre otras cosas, porque no podía verlo y seguir vivo.
Si lo veía, tenía que morir. ¿Por qué? Porque ver a Dios es transformarse en Dios. Dios lo transforma a uno en Él. Ahí lo dice Juanito bien clarito. Pero otra cosita. Mire, 1 Corintios 13:12. De San Pablo. 1 Corintios 13:12. Dice: ahora vemos como por medio de un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta, entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí. Es decir, ahora sabemos de Dios, pero como viéndolo detrás del espejo. Pero cuando estemos arriba, eso es la confirmación de lo otro. Una vez visto cara a cara, se transforma en la persona. Es que el Señor nos quiere hacer, recuerden bien, la Eucaristía de la alianza, la palabra alianza, es un compromiso nupcial, matrimonial, insisto en eso. Pero Dios, como dice San Agustín y después repite Santo Tomás, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Ojo, es el retorno. Pero ojo, esto lo ha cogido la nueva era, toda esta cosa aquí por aquí, con el esoterismo, con la gnosis, con el control mental silva, con la concentración, la meditación trascendental, tantas cosas. Pretendió del hombre hacerse Dios por cuenta propia. Ese es el pecado, y esa es la idolatría. Querer ser Dios sin Dios o contra Dios, por cuenta propia. Ese es el engaño del demonio. Pero Dios quiere efectivamente que seamos como Él es, semejantes a Él, solo que el cuento es con Él, por Él, en Él y para Él. 4 proposiciones, cuidado, salimos de ellas. Bueno, y entonces la manera de edificarnos, ¿saben? Es ese sacrificio, esto que decimos que es la misa, sacrificio, banquete y acción de gracias. Banquete, al banquetearnos con Él, nos transformamos en Él. ¿Es eso? Sí, mire, ¿Es eso? aquí yo veo chocolatinas que reparte el doctor Gada, ahí las tiene, las chocolatinas. Y las señoras sí que saben que esas chocolatinas o las harinitas engordan. Pero y el no doctor ellas, Galán nosotros. ha dicho algo muy importante hoy, es que el que va a la Eucaristía y se alimenta de Cristo, si yo me tomo este vaso de chocolate, este chocolate engorda al Padre Chucho, pero si yo como a Cristo, el Padre Chucho se vuelve Cristo. Otro Cristo. Ya no soy yo, es Cristo que quien vive en mí, dice San Pablo. Ojo, y de modo que piensen ustedes si es una mamera que Dios se haga hombre para hacernos a nosotros dioses con Él. A ver si eso es mamera, muchachos queridos. Piensen, por favor. Miren la grandeza del sacrificio de la misa. Miren que no hay nada más grande, nada más alto, nada más importante que la misa. ¿Entienden a ustedes ahora por qué es tan importante? ¿Ah? Y en un café con Galat, como estamos en un café con Galat, yo quiero hacer eco a otro comentario que hace el doctor Galat, y es el gran pecado. Miren lo que le dice la serpiente al hombre. ¿Quieren ser como dioses? Oiga, eso no está malo, eso no está tan malo. ¿Quieren ser como dioses? No está tan malo. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren ser como dioses ya? Porque el Señor dice... propia, y sin contar con Él. Ese es el pecado. Y sin contar con es el Él. pecado. Ya. Y fíjese lo que dice Jesús. Jesús también dice, quieren ser santos, sean como su Padre Celestial es santo. Pero ¿cuál es el pecado? Ya. Y el gran pecado es la impaciencia, que no esperamos el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios precisamente nos lo regala la Eucaristía. Allí entramos en el tiempo de Dios, nos salimos de ese tiempo humano de estrés, de agotamiento. Miren, hay algo muy bonito. Yo voy terminando, tengo que un compromiso ahora, pero qué salmo tan bello es: el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me lleva a un lugar tranquilo, reposado, porque solo quien llega a descansar en Cristo, en ese tiempo de Dios,
donde los que esperan no quedan defraudados, los que son impacientes no lo entienden. El domingo hay tiempo para irse a la ciclovía, al parque, a donde la suegra, el suegro, a la rumba. Y si nos queda tiempo vamos a la misa. Cuando yo estaba en Chapinero, la misa de 8:30, la más tarde si alcanzamos. Pero los que entran en el tiempo de Dios, en el descanso de Dios, Dios preparará para ellos un gran banquete, un banquete delante de los enemigos, delante de los que te hacen daño. Dios prepara ese banquete y dice el Señor, prepararé un banquete delante de tus enemigos. Tus enemigos verán el tiempo de Dios, que es bendición para ti, que es gloria para ti. Tiempo de Dios Es felicidad. y humildad profunda, sabiendo que ese regalo que Él nos da es absolutamente indebido. Regalarnos su divinidad, por Dios. ¿Qué mérito tiene el hombre? Hay una distancia Grandísima. infinita entre el hombre finito y el Dios infinito. De modo que ese regalo no tiene nada, ni por ningún título se nos debe eso. Sin embargo, Él en el exceso de su amor nos lo da, pero hay que recibirlo con una profundísima humildad. No somos dignos de semejante regalo, pero ahí está la misericordia, el amor de Él, cómo nos regala su propia divinidad, por Dios. Y es que lo transforma todo. Mire, yo afortunadamente tengo una iglesia tan hermosa, los que hicieron la iglesia, que yo, mi comunidad, yo digo, es la más hermosa, Madre y Reina del Carmelo, porque Dios me la confió, son las ovejitas que el Señor me dio. Pero el domingo la gente no nos cabe en la iglesia, entonces hacemos la misa afuera. Y yo tengo una experiencia particular afuera, que cuando empiezan los niños a alabar, los jóvenes a danzar, la gente a gritar, querer, ese deseo de la palabra, esa hambre de Dios, hasta la creación, hasta los árboles se mueven, hasta el sol brilla, la Porque luna, la todo, presencia de porque es Dios la en el presencia Porque del Dios Señor, y está hace allí sentir presente. toda la Y creación. es una Que manera de la se creación de darle gloria a Dios y de agradecerle. El árbol en su manera le agradece. Le alaba, Al ¿no? contrario, precisamente con el pecado nuestro que dice San Pablo, que gimen las criaturas, están gimiendo. Y en este momento con la ecocatástrofe que tenemos en marcha, que hemos envilecido y destruido los arbolitos, los peces, el agua, los mares, los bosques, ¿qué es? Están sufriendo, hay una manera de ellas. Y protestan las criaturas por la estupidez nuestra y la manejamos a puntapiés, porque nos hizo reyes de la creación, sí, pero para manejarla con esto, con la cabeza. Pero la hemos manejado a puntapiés, ¿no es cierto? Así Esa es la cosa. Pero una advertencia también, cuidado porque hay mucha gente que llora porque matan focas, pero no lloran cuando matan los niños en los vientres de las madres, ¿no? Eso se llama viatería verde. Entonces no vamos tampoco para eso, ¿no? Sí. Muy bueno, eso sí, un aplauso para el doctor Galán. Muy bien. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa experiencia tan hermosa que tuvo usted en su primera Eucaristía? Cuéntenos, por favor. Esa fue particular. Yo vengo, en cada generación ha habido un sacerdote. Entonces, el padre Misael Orjuela, Monseñor Desiderio Orjuela, maestro, educador. Y bueno, en mi generación le tocó al padre Chucho. Cuando yo fui ordenado y fui a celebrar mi primera misa, yo quería celebrar mi primera misa el 8 de diciembre, porque amo a la Virgencita, Día de la Inmaculada. Y cuando fui a celebrar la misa, imagínense ustedes que la celebraba en el Seminario Mayor de Bogotá. Yo me formé en el Seminario Menor y en el Seminario Mayor de Bogotá. Y empezaron a llegar los padrecitos, mis compañeros, con ello, pues tranquilo. Pero cuando empecé a ver a monseñores, a otros padres mayores, los amigos de Monseñor Desiderio Orjuela, del otro padre, y se iba llenando de sacerdotes y la comunidad, yo empecé a sentir un miedito que me sudaban las manos, empecé a tomar agua, los labios secos. Yo dije, ay Dios, ¿cómo voy a hacer para celebrar la Eucaristía? Yo no empezaba hasta que ya me dijo el maestro de ceremonias, Chucho, ya, tenemos que empezar. Me puse el alba, el cíngulo, la estola, señal del poder de Dios, la casulla. Les quiero decir que ese día entendí que no era yo. Entendí lo que era el sacramento del orden. ¿Y qué es el sacerdote? Porque allí tuve la paz y la fuerza del Señor para entregar su palabra y entendí
lo que hacía el Señor con las manos de este hombre, transformar el pan en el cuerpo, Y el vino en su sangre. en la sangre. Y he podido entender más cosas de la Eucaristía que a veces me preocupa